Quiero que miremos otra parte de la realidad migratoria, como todo lo que enfrentamos, desde la incertidumbre legal hasta el aislamiento cultural, impacta directamente en nuestra salud mental. Y no son solo experiencias individuales, ¿cierto? Los datos nos muestran que esta situación está afectando a miles de personas en nuestras comunidades. Les comparto algunas cifras clave y un poquito, sí, impresionantes. Bueno, en cuanto a depresión, el 19.3% de los adultos latinos reportaron síntomas depresivos en el año 2022. Y solo el 36% de los latinos con depresión reciben tratamiento. Esto sí es un poquito para pensarse, ¿verdad? Comparado con el 46% de la población general. Entonces sí estamos como un poquito en desventaja, ¿cierto? Y en cuanto a los estudiantes, los adolescentes latinos, el 15% reporta haber tenido al menos un episodio depresivo mayor en 2022. Cifras impactantes, esa es una realidad. En cuanto al trastorno de ansiedad, alrededor del 18.3% de los latinos adultos presentan algún tipo de trastorno de ansiedad, incluyendo ansiedad generalizada, fobias o ataques de pánico. Y más del 50% de los inmigrantes latinos recién llegados reportan síntomas moderados a severos de ansiedad durante los 2 primeros años de llegada. ¿Qué nos dice esto? No simplemente llegamos y nos adaptamos, ¿cierto? No, sino lleva una cierta, eh, pues digamos que afectación en nuestro bienestar emocional. Y en cuanto al estrés, al trastorno de estrés postraumático, se estima que entre el 20 y el 40% de los inmigrantes latinos que han pasado por eventos violentos o traumas durante su migración presentan síntomas de este trastorno de estrés postraumático. Y en mujeres latinas víctimas de violencia doméstica, hasta un 45% desarrolla este estrés postraumático. Qué difícil es, eso es una realidad. Y bueno, en cuanto al suicidio y conductas suicidas, el 13% de adolescentes latinos reportaron haber intentado suicidarse en el año 2022, la cifra más alta entre todos los grupos raciales étnicos. Es la verdad lamentable que esto esté sucediendo con nuestros jóvenes. Y bueno, hay algunos datos sobre acceso al tratamiento que nosotros como latinos podemos tener en Estados Unidos y solo el 5.5% de los psicólogos clínicos en Estados Unidos son latinos, lo que esto limita el acceso a servicios culturalmente sensibles. Y es una realidad que el lenguaje sigue siendo una barrera significativa. 35% de los latinos reportan que no buscan ayuda porque simplemente no hay servicios disponibles en español. Y no solamente hablemos de la barrera del idioma, ¿verdad? Al tratar de recibir estos servicios o terapias emocionales o estos servicios psicológicos, psiquiátricos, no, sino también culturalmente a veces no somos entendidos con estos especialistas en salud mental. Y bueno, como pueden ver, no solo enfrentamos retos emocionales, sino también muchas barreras para recibir apoyo. Hoy tenemos con nosotros a una psicóloga que sí entiende nuestras experiencias y puede hablarnos en nuestro idioma. Es un verdadero privilegio tenerla ahora. Les presento a la psicóloga Ana Terán, quien nos ayudará a entender mejor cómo cuidar nuestra salud mental y cómo empezar a sanar. Ana es psicóloga clínica con enfoque cognitivo-conductual, es especialista en terapia de pareja y familiar. Y bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos este día, Ana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Amanda. Eh, Creo que es importante comenzar con las estadísticas que diste, ¿no? Creo que es un parteaguas justo como para nosotros como sociedad latina en otro país que no es el de nosotros, ¿no? Les hice una pequeña presentación, déjenme, se las pongo para que sea un poquito más ameno todo esto. Denme un segundito, ¿ok? Ok, ahí todo bien, ¿verdad?
Ok. Muy bien. Yo voy a hablar de ansiedad, depresión y duelo migratorio, ¿ok? Creo que estas, las primeras dos, bueno, en general las tres a mí me apasionan bastante, pues porque aparte de que es algo que yo he experimentado en cabeza propia, pues es algo que veo mucho, veo bastante dentro de mi consultorio, ¿no? Pues como lo dijo hace ratito Amanda, yo soy especialista en cognitivo-conductual. Actualmente trabajo 100% en psicología clínica con un consultorio totalmente virtual. Antes de comenzar esta plática, me gustaría compartirles algo que para mí es pieza clave dentro de un proceso terapéutico, que es entender que no hay emociones malas ni emociones buenas, ¿no? Simplemente hay emociones, nada más, ¿no? Cada emoción llega a nuestro cuerpo, llega a nuestra mente por algún propósito en específico, y es importante aceptarlas, ¿no? Sobre todo porque cuando las aceptamos, podemos trabajar en redireccionarlas hacia un lado mucho más sano, ¿no? Y es por eso que me gustaría empezar con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y algo que yo trabajo mucho también en mi consultorio es la psicoterapia, ¿no? Que es hacerles entender a mis consultantes que ellos sepan qué, pues, qué es lo que pasa en su cuerpo y en su mente, ¿no? Porque si sabemos qué es lo que sucede, sabemos cómo actuamos y sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Para entender bien la ansiedad, hay que empezar entendiendo qué pasa con nuestro cuerpo cuando sentimos ansiedad, ¿no? Cuando nuestro cerebro detecta algo estresante, es como si se activara un switch, ¿no? Es como si activaras un botoncito aquí que le dice a todo tu cuerpo, no nada más a tu cerebro, sino a todo tu cuerpo que hay peligro, ¿no? Y que hay que ponerse en marcha, ¿no? Esto a su vez manda una señal a dos hormonas que son súper importantes dentro de este trastorno que es la ansiedad, que es el cortisol y es la adrenalina, ¿no? El cortisol es la hormona encargada del estrés. Cuando tú estás estresado, tienes cortisol. Y como lo dije al inicio con las emociones, también esto es importante, ¿no? El cortisol es parte de nosotros. Todos nosotros experimentamos cortisol, incluso cuando nos despertamos, nuestro cuerpo necesita cortisol, necesita estar estresado para empezar su mañana, ¿no? Para no estar en este momento de paz, dormidos, ¿no? Entonces es normal esta parte. ¿Por qué lo digo y por qué lo recalco? Porque a mí no me gusta que como que lo satanicemos, ¿no? Sino más bien entender qué es lo que sucede, ¿no? No es normal cuando está la mayoría del tiempo, ¿cierto? Se los voy a poner en otro contexto un poco más sencillo para que lo entendamos, ¿no? Imagínense que estamos en un bosque. Estamos en un bosque y enfrente de nosotros de repente aparece un animal salvaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? De primera instancia, pues tú vas a decir, ay, hay un peligro enfrente de mí, ¿no? Tu cerebro le va a mandar una señal a todo tu cuerpo para que se ponga en alerta y en modo de supervivencia, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a empezar a acelerar tu corazón, por supuesto. Vas a empezar justo a generar esta hormona del cortisol para tener tu cuerpo estresado para todo lo que se venga, para que puedas correr, para que puedas luchar con este ser salvaje que está enfrente de ti, ¿no? Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo, pero sin el personaje salvaje enfrente de ti. Y todo proviene a través de los pensamientos, ¿ok? La emoción, perdón, la ansiedad es una emoción normal que todos sentimos cuando percibimos amenaza o que estamos ante una situación que nos genera incertidumbre, ¿no? Como les decía hace ratito. Ahora, el problema, por supuesto, ocurre cuando esa ansiedad se vuelve constante, ¿no? Y es parte de nuestro día a día, incluso no nos permite hacer nuestro día normal, ¿no? Y ahí es cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, ¿ok? Ahora, ¿cómo detectarla? Pues aparte de todo esto que ya les compartí, dentro del tipo de terapia que yo doy, se usa mucho este triangulito que están viendo, ¿no? Que es los pensamientos, las sensaciones físicas y las conductas. Si se dan cuenta, todos están conectados con todos, ¿ok? Es como un círculo, eh, incluso hasta vicioso, ¿no? Que uno alimenta a otro, ¿no? ¿Qué quiere decir los pensamientos? Dentro de la ansiedad, los pensamientos suelen ser principalmente catastróficos. Catastróficos, negativos y sobre todo repetitivos, ¿ok? Por ejemplo,
algo me va a pasar mal, no voy a dar mi plática bien, no voy a poder con esto, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que estos pensamientos van a activar, por supuesto, sensaciones físicas en nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, tensión muscular, ¿no? Palpitaciones, sudoración, ¿no? Dificultad para respirar, mareos, bueno, hasta incluso hasta malestar estomacal, ¿no? Y de estas sensaciones físicas, por supuesto, que va a seguir estas conductas que vamos a tener, ¿no? Regidas sobre todo por la ansiedad, como por ejemplo, pues mejor voy a evitar estas situaciones que me den ansiedad, ¿estás de acuerdo? Como por ejemplo, no voy a dar mi plática, o no voy a salir al cine solo, o no voy a salir de mi casa incluso, ¿no? Entonces, pues sí es importante detectarla, saber qué es lo que sucede y actuar, pues para que finalmente tengamos un mejor estilo de vida, ¿no? Ok. La emoción que está principalmente con la ansiedad es el miedo y el estrés, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Como se los dije hace ratito, pues las palpitaciones, la dificultad para respirar, ¿no? Incluso hay personas que hasta cuando tienen un ataque de pánico, que se le conoce como un ataque de ansiedad, hasta sienten que se les está, pues que están teniendo un paro cardíaco, ¿no? De tantas palpitaciones que tienen. Incluso hasta pueden llegar a ir al hospital porque sienten que les está dando un paro cardíaco, pero realmente no tienen nada, ¿no? Simplemente todo está a través de nuestros pensamientos. Sudoración excesiva, los mareos o esta sensación de estar inestable, ¿no? Sobre todo, fíjense que también la irritabilidad es algo que está muy presente dentro de la ansiedad. Y por supuesto, problemas para dormir. Cuando nuestro sueño se ve afectado, es porque algo está ocurriendo. Puede ser a nivel emocional, a nivel físico, ¿no? Pero esa es como una alarmita constante, ¿no? Y bueno, ¿cómo bajar los niveles de ansiedad dentro de muchas otras cosas? Yo les diría que es importante ayudarle al miedo, como les dije que el miedo es algo muy presente, ayudarle al miedo a entender que no hay ningún peligro constante, ¿no? Muchas veces que decimos como, "Ay, pues, ¿a poco así de fácil?". No es que sea fácil, por supuesto, es algo que tenemos que trabajar, pero si nosotros nos repetimos que no hay un peligro inminente y lo trabajamos, van a ver cómo la ansiedad baja poco a poco, ¿no? La mente, sobre todo, es importante porque la mente no va a distinguir entre si es real o es algo que solo está en sus pensamientos. Entonces, por eso es importante cambiar este chip de estos pensamientos catastróficos a pensamientos un poco más calmados, ¿no? Y bueno, el tratamiento que se recomienda dentro de un trastorno de la ansiedad, el que más tiene como positivo dentro de este trastorno es la terapia cognitivo-conductual, justamente, que es en la que yo me especializo. Y dentro de esta terapia lo que vemos es la psicoeducación sobre todo, ¿no? Yo me encargo mucho de psicoeducar a las personas, ayudarlas a entender qué es la ansiedad y por qué ocurre, ¿no? Un poquitito como lo que les practiqué ahorita. Sobre todo saber que no están locos o que no es algo que les está pasando solo a ustedes, ¿no? Sino que su cuerpo está reaccionando a un peligro que ustedes sienten que está ahí, ¿no? También dentro de el tratamiento que se les da son técnicas de respiración y de relajación, ¿no? Y pues justo les puse aquí una técnica que es la que yo más ocupo dentro de un trastorno de ansiedad con mis consultantes, que es la respiración de caja, ¿no? Esta respiración de caja ayuda mucho a calmar nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y parece muy pues no sé, como chiquito, pero la respiración lo es todo dentro de esto. Les voy a compartir un poquito cómo se usa esta técnica. Es un cuadrito, tal cual como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Este cuadrito se trata de respirar y sostener la respiración durante 4 segundos cada uno, 4 tiempos, ¿no? Ejemplo, inhalo 4 veces, sostengo 4 veces, exhalo 4 veces y sostengo 4 veces. Y así lo repito, inhalo, exhalo, sostengo, no, perdón, exhalo, inhalo, sostengo, exhalo, inhalo, ¿no?
Así yo recomiendo que este circuito se haga mínimo unas 5 veces y van a ver cómo se va a calmar al menos un poquitito. No sé si, pues si les interesa, quizás le pueden tomar como una fotito o algo, ¿no? Y bueno, lo siguiente es la depresión. La depresión también es algo muy grande. Y como Amanda justo lo compartió, creo que las estadísticas no mienten y dicen pues que sí es algo que no se habla casi, ¿no? Y sobre todo que se confunde, como les voy a compartir. Se confunde mucho la tristeza con la depresión, ¿no? Estar triste o con echarle ganas incluso, ¿no? La tristeza, como les compartí al inicio, es una emoción natural, es una emoción que absolutamente todos experimentamos, pero la diferencia entre la tristeza y la depresión es que la tristeza es pasajera, ¿no? Puede ser que yo me ponga triste porque veo una película, porque hablé con mi mamá que le extraño mucho, etcétera, ¿no? Pero al momento se me pasa, ¿cierto? La depresión es algo que está ahí y muchas veces incluso pues necesita hasta medicamento, ¿no? Igual que que la ansiedad también. Todos podemos tener días malos, como les dije hace ratito, ¿no? Pero la depresión es un estado profundo, es un estado emocional profundo y duradero que afecta cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, ¿no? Es como si se perdiera el color de la vida, literal, yo lo veo así. Incluso hay un video que me gusta mucho cómo lo explicas, después se lo compartiré a Romy a ver si lo puede poner pues en la página. Y literal se ve como todo de repente se vuelve gris, ¿no? Se vuelve gris, se pierde pues estas como motivación por las actividades que nos interesaban, que nos gustaban, ¿no? Sentimos que somos una carga constante incluso que nos impide disfrutar, motivarnos o hasta funcionar de manera normal, ¿no? Cabe recalcar que no es una debilidad ni es una etapa, ¿no? Y mucho menos se supera simplemente echándole ganas, ¿no? ¿Cómo detectarla? Ahí, ok. Igual que la ansiedad, nuevamente nos topamos con este triangulito mágico que se rige por los pensamientos, ahora en lugar de sensaciones físicas son las emociones y por las conductas, ¿no? Los pensamientos dentro de la depresión suelen ser muy negativos, autocríticos sobre todo y pesimistas, ¿no? Como por ejemplo, no valgo nada, nada va a mejorar o soy una carga o incluso estoy cansado de todo esto que me está pasando y ni siquiera entiendo, ¿no? Esto, por ende, trae consigo estas emociones que pues no son nada placenteras, que es tristeza profunda, ¿no? Esta sensación de vacío, esta culpa, sobre todo porque pues no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Esta irritabilidad o incluso apatía, que la apatía es sentir que nada te importa, ¿no? Y esto viene con las conductas. Mm, las personas suelen aislarse. Esta es una conducta muy principal dentro de la depresión, ¿no? Que te aíslas, que pierdes el interés en actividades que te gustaban o que normalmente hacías. Tienes cambio en el apetito, en el sueño y la energía, ¿no? Igual que como lo compartí en la ansiedad. Para mí, como terapeuta, el apetito, el sueño y tus niveles de energía son súper importantes para saber si todo está bien aquí, ¿no? Mm, y por supuesto, esta depresión puede incluso llevar a pensamientos suicidas, ¿no? A pensamientos de muerte. Y bueno, algo muy importante también aquí, como les compartí al inicio de la diferencia entre la tristeza y la depresión, es que para que se considere un trastorno depresivo del ámbito médico, psicológico, estos síntomas deben durar al menos 2 semanas, ¿ok? Y deben afectar significativamente el funcionamiento diario. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, igual, o al menos desde mi perspectiva, que es cognitivo-conductual, es la psicoeducación, ¿no? Nuevamente trabajamos con la psicoeducación, que es explicar qué es la depresión, cómo funciona, por qué incluso, sobre todo, no es culpa de la persona, ¿no?
entender que se trata también de un problema tratable, no es como que tengas depresión y no se puede curar, ¿no? La activación conductual también es muy importante, que es, se trabaja en recuperar poco a poco esas actividades que te generaban bienestar y motivación, ¿cierto? El apoyo social también es súper importante, esta red de apoyo dentro de un proceso depresivo es pieza clave, ¿no? En algunos casos, como les compartí hace ratito, el tratamiento también puede incluir medicación, ¿no? Que es recetado 100% por un psiquiatra. Los psicólogos no podemos recetar, los psicólogos solo damos terapia y los encargados de recetar son los psiquiatras, ¿no? La diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo justamente es que el psiquiatra estudió medicina antes y se especializó en psiquiatría y los psicólogos pues estudiamos solamente psicología y pues nuestra especialidad que es la corriente que usamos, ¿no? Eh, esta parte sí me gustaría hacer como un poco de énfasis porque considero que todavía se tiene mucho como este estigma dentro de la medicación a nivel psiquiatra, ¿no? Yo lo veo así, lo veo bastante sencillo. Es como si te enfermaras de la gripa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando te da gripa? Pues vas al doctor, ¿no? Vas al doctor para que te dé medicamento, para que te cures de la gripa, ¿no? O puede ser que no, incluso puede ser que no, que te pongas una chamarrita, que te tomes un tecito y poco a poco se vaya quitando tu gripa, ¿cierto? O puede ser, por lo contrario, que no se quite y se haga más grande, como por ejemplo una neumonía, ¿no? O una enfermedad mucho más grande derivada de la gripa, ¿no? Esto es solamente tratable con medicamento, ¿cierto? Nuestro cerebro produce ciertas hormonas que nos ayudan a estar felices, que así se llaman, tal, bueno, coloquialmente se llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Estos medicamentos a nivel psiquiátrico nos ayudan a eso, a que nuestro cerebro produzca estas hormonas con mayor facilidad y entonces, eh, conjunto con la terapia psicológica, sea más fácil salir de este proceso en el que estás. Ahora bien, ¿qué onda con la familia? El impacto invisible de la ansiedad y la depresión dentro de la familia es algo que considero que casi no platicamos, ¿no? Porque la salud mental no solo afecta a quien la padece, también toca profundamente a quienes están cerca, ¿cierto? A tu círculo, como tu familia, tus amigos, tu pareja, ¿no? Cuando un ser querido vive con ansiedad o depresión, toda la familia lo vive también, ¿cierto? Porque pues no es solo cosa de una persona, ¿no? Aunque de manera diferente, por supuesto, ¿no? Es como si todos se subieran a una montaña rusa emocional, ¿no? Pero algunos lo van a sentir mucho más que otros o diferente, nada más, ¿no? Hay momentos de esperanza, hay momentos de preocupación, de frustración y sobre todo pues también de agotamiento para todos los que están viviendo este proceso. La preocupación es algo muy constante, ¿no? Preguntarse y si esto empeora o incluso la culpa, ¿no? Esto que les voy a compartir es algo que suelen sentir mucho las familias, ¿no? La culpa por, ¿será que hice algo malo yo? ¿Será que esto fue provocado por mí? La frustración también, ¿no? Le he dicho mil veces que haga algo, pero no quiere, ¿no? A nuestra vista, ¿no? No quiere. La tristeza, por supuesto, pues extraño a mi hijo, a mi esposo, a mi pareja, ¿no? Pues verlo con esta alegría que usualmente estaba, ¿no? Y la confusión, sobre todo, la confusión se deriva de no entender qué es la depresión, ¿no? Y pues esto nos da confusión. No entiendo por qué se siente así, si tiene todo para estar bien, ¿no? Esto es algo muy común que se dice. También, pues por supuesto que esto que les comparto se ve afectada en la vida diaria de todo este núcleo familiar, ¿no? Como los cambios en la rutina del hogar. Por supuesto que esto estoy hablando desde un trastorno depresivo pues ya diagnosticado, ¿no? El cambio en las rutinas del hogar, las dificultades económicas, pues por los tratamientos o por incluso hasta la pérdida de trabajo, ¿no? Un tratamiento a nivel psiquiátrico, pues no es, desgraciadamente, no es nada barato, ¿cierto? El aislamiento social por el miedo al juicio o por el desgaste que se tiene con esta máscara que se pone para intentar socializar cuando no tienes los recursos emocionales en ese momento, ¿no? Y por supuesto los conflictos familiares por malentendidos que se tienen, ¿no? Dentro de este proceso.
Y bueno, ¿qué pueden hacer las familias que están viviendo, que están pasando por esto? Sobre todo yo les compartiría que informarse. Informarse es algo que da poder y da entendimiento, ¿cierto? Entender que no es flojera ni mucho menos falta de ganas. Es una condición de salud mental que necesita atención y sobre todo tiempo, ¿no? Y paciencia para los que están viviendo también en este entorno. Acompañar sin juzgar esta red de apoyo, igual que en la ansiedad. En la depresión yo considero que es súper importante tener esta red de apoyo que te acompañe, nada más así, ¿no? Sin platicar, incluso nada más que te acompañe. Estar presentes, escuchar, validar y sobre todo sin presionar ni minimizar lo que está sintiendo la persona que está pasando por esto, ¿no? Buscar ayuda también es algo muy importante, tanto para el ser querido como para ustedes familiares, si es que así lo requieren, ¿no? Y cuidarse también, todo empieza por uno mismo, ¿no? No puedes dar lo que no tienes, ¿cierto? Yo en esta partecita, yo siempre comparto este ejemplo de un avión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando te subes a un avión? Te sientas y te dan las instrucciones de seguridad. En todos los aviones te dicen, bueno, te tienes que poner tu máscara, ¿cierto? Te la pones tú, si ocurre algo, te la pones tú y después de que tú tengas tu máscara, ayudas al de al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no tienes oxígeno, no puedes respirar para ayudar ni a uno, ni a dos, ni a tres, ¿no? Entonces es súper importante cuidarse también para poder ayudar al otro, ¿cierto? Y también, pues esta frase muy bonita, que no se trata de cargar con el otro, sino de caminar a su lado mientras recupera su fuerza, ¿no? Acompañar, nada más. Y bueno, ya por último, el duelo migratorio. A mí el duelo migratorio en lo personal se me hace súper interesante porque yo, siendo psicóloga, no sabía que existía esto hasta que migré, literal, ¿no? No sabía que existía esto, de repente llegué a Washington, me empecé a sentir triste, como que algo me faltaba, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué si tengo todo, si estoy migrando a un lugar con buenas oportunidades, etcétera? Y bueno, ya investigando, dentro de mi proceso me enteré que estaba este duelo migratorio, ¿no? Y pues me adentré un poquito más para poder ayudar a las personas que estaban pasando por lo mismo que yo. El duelo migratorio, como lo comentó Amanda hace ratito, es el proceso emocional que vivimos al dejar nuestro país de origen, ¿no? No solo dejamos atrás el lugar, no es solamente pues mudarnos y ya, ¿cierto? También dejamos personas, costumbres, el idioma, la comida, nuestra historia de vida, el sentido de pertenencia que tenemos con este lugar y parte, por supuesto, de nuestra identidad, ¿no? Que es súper importante. A diferencia de un duelo de muerte, el duelo migratorio no hay una pérdida definitiva, ¿cierto? Pues porque en realidad no perdiste algo como tal, ¿no? Pero sí hay una separación súper profunda, ¿m? Y esto lo hace aún más complejo. Esto es un duelo muy complejo porque tiene muchas pérdidas, como les dije hace ratito, ¿no? Familia, amigos, el estatus económico en el que estábamos, que quizás cambió en otro país, la estabilidad económica, por supuesto, también, el idioma, ¿no? El clima, sobre todo, hablando de Washington, y bueno, otras cosas, ¿no? Es un duelo sin cierre. Porque se puede reactivar constantemente, ¿no? En cualquier momento, como por ejemplo, cada vez que extraño a mi familia, ¿cierto? Cada vez que visito otra vez a mi país, si es que tengo la oportunidad, sino cada vez que hablo por teléfono con alguien de mi familia, mis amigos, etcétera, ¿no? Eh, este duelo muchas veces es invisible, porque desde fuera, justo lo que les compartía, que fue un poco mi experiencia, desde fuera se espera que estés feliz, ¿no? Porque emigraste o agradecer las oportunidades que se te presentan y esto te puede hacer sentir culpable por no estar bien, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede detectar? Lo voy a partir en dos, mm, que es a nivel emocional y a nivel físico o conductual, ¿no?
A nivel emocional es la tristeza profunda o la nostalgia, que es súper pieza clave dentro de este duelo migratorio. El sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, ni aquí ni allá, ¿no? La culpa por haber dejado la familia, muchas veces esto también es pieza clave, pues dependiendo de cómo fue nuestro proceso al migrar, ¿no? La idealización del país de origen y también la frustración con el país donde estoy, ¿no? La irritabilidad y dentro del duelo migratorio, fíjense que puede aparecer ansiedad también y depresión, incluso, ¿no? Si no se trabaja con un terapeuta. A nivel físico, existen cambios en el sueño o el apetito, la falta de motivación o energía también está, el aislamiento social, porque pues llego a un lugar donde no conozco a nadie, no hablo el idioma, no sé moverme, el transporte público es diferente, bueno, muchas cosas, ¿no? Esto alimenta a este aislamiento social. Las dificultades para adaptarse, como ya lo mencioné, las costumbres, las reglas sociales, incluso que pueden ser muy diferentes a las nuestras, el idioma, ¿no? Si no lo hablo más o menos, pues eso es un factor clave. Y sobre todo también la comparación constante entre el país de origen con el nuevo entorno, ¿no? Porque pues por más que lo volteemos de cabeza como lo veamos, no va a ser nuestro país de origen. Ahora, ¿cómo combatirlo? O más bien, yo diría cómo aceptarlo, porque yo considero que el duelo migratorio, lejos de combatirlo, es aceptarlo. No se trata de superarlo, ¿no? Como si fuera un obstáculo, nada más, sino de integrarlo como parte de nuestra vida. Y creo que eso es pieza clave para poder pasar por este duelo migratorio, integrarlo como parte de tu historia, ¿no? Reconocer el duelo, validar lo que sientes, entender que es normal y humano incluso extrañar, ¿no? Sentirte dividido entre dos mundos o tener emociones encontradas, ¿no? Como estar agradecido pero también estar enojado o sentir culpa pero también estar feliz, ¿no? Evitar también es importantísimo, evitar estas frases que tenemos muy como ya de manera automática en el cerebro, que es, no debería sentirme así, ¿no? O incluso otros están peor que yo, ¿no? Tu dolor es válido, totalmente. Acéptalo, intégralo y será mucho más fácil trabajarlo. Hablarlo también, esta red de apoyo es importante, ¿no? Compartir lo que sientes. Si te lo quedas, yo siempre digo que somos como un vasito de agua, ¿no? Un vasito vacío que te va llenando, va a llegar un momento en el que te vas a desbordar, ¿cierto? Entonces es importante hablarlo, compartir tu experiencia pues con las personas de tu país de origen o incluso con migrantes. Esto ayuda mucho a no sentirte solo, ¿no? Y sentir que no solamente tú lo vives, hay muchas personas que también lo viven. Y pues por supuesto, si puedes y tienes la posibilidad de hablar con un profesional de la salud mental, pues esto te ayudaría bastante también. Algo muy importante dentro de este proceso es mantener el vínculo con tus raíces, ¿no? Esto te hace pues como sentir que que sabes dónde pisas un poquito, ¿no? Escuchar tu música, cocinar tu comida, hablar con tu familia, celebrar tus tradiciones, ¿no? Sentir que estás cerca de casa. Porque no es que, esto es muy importante, porque no es quedarte en el pasado, ¿ok? Es honrar de dónde vienes. Y eso es pieza clave. Y aparte de todo esto, es importante crear nuevas raíces, ¿cierto? Que es ir construyendo poco a poco, sin presión, sobre todo, un sentido de comunidad en este nuevo hogar, ¿no? Aunque sea poquito a poquito. Invertir energía en amistades nuevas, en aprender tal vez el idioma, en participar en actividades locales que te hagan crear poco a poco este sentido de pertenencia, ¿no? Y sobre todo también aceptar esta identidad, perdón, híbrida, ¿no? Que es que soy de aquí, pero también soy de allá, ¿cierto? Eh, el duelo migratorio se alivia cuando te permite ser una mezcla, cuando no te obligas a encajar al 100% en ningún lugar, ¿ok? Y algo también que me gustaría aquí hacer un paréntesis en esto, sobre todo en Washington, es que es importante también entender qué es lo que sucede en mi entorno, ¿cierto? Como por ejemplo el cambio de clima. El cambio de clima es algo súper importante a nivel fisiológico para el ser humano, ¿no? Hablando de las personas latinoamericanas, estamos muy acostumbrados a ver el sol
todos los días. Algo que quizás ni siquiera te pasa por aquí, ¿no? Hasta que migras a un país y a un estado como Washington, te das cuenta que, ah, caray, la mayor parte del año no sale el sol, ¿no? O está este clima lluvioso que es un tanto depresivo. ¿Y qué crees? Este clima lluvioso no nada más afecta, pues, que te quieras acostar a ver la tele todo el día, ¿no? Este clima hace que tengas una deficiencia de vitamina D. Cuando tú estás en el sol, tu cuerpo crea vitamina D. Cuando no estás en el sol, empiezas a tener una deficiencia de vitamina D, ¿no? Y esto hace que tu cuerpo se deprima a nivel fisiológico. Imagínate, no tiene nada que ver a nivel mental, es todo a nivel fisiológico, ¿no? Entonces creo que también es importante entender pues a dónde migro, ¿no? Qué es lo que puedo hacer para apaciguar un poquito esto, como por ejemplo eh, tomar vitamina D tal cual, ¿no? Suplementarme, pues para preparar un poquito más mi cuerpo, ¿cierto? Y bueno, me tomé pues el tiempo de escribirles un ejercicio. Si ustedes se sienten identificados con esto que les compartí o alguien que ustedes conozcan, quizás le puedan tomar una fotito a esto, que es una carta al país que dejé y al que me recibió, ¿ok? El objetivo de esto es simplemente favorecer la expresión emocional, como lo platiqué hace ratito, sacar, ¿no? Sacar lo que siento y también integrar la experiencia migratoria, ¿no? La primera carta es una carta al país que dejé. Puedes expresar lo que extrañas, lo que te duele, lo que agradeces, lo que no has cerrado todavía, haya pasado un mes, 2 meses, o sea, un año, 6 años, ¿no? Y la carta número 2 es al país que te recibió, ¿cierto? Puedes hablar de los retos, de lo que has aprendido, de tus emociones, pueden ser emociones placenteras o no tan placenteras, y de tus esperanzas y frustraciones. Entonces, pues espero alguien, si es que lo necesita, le ayude este pequeño ejercicio. Y me gustaría cerrar con esta frasecita que es, migrar es un acto valiente que merece ser llorado y también celebrado, ¿no? No cualquiera lo hace. No estás solo y no estás rota ni roto, ¿cierto? Simplemente estás transformando. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias. Pues aquí está mi número de teléfono. Solo es WhatsApp, mi email y mis redes sociales pues por si gustan contactarme. Muchas gracias. Buenísimo, Ana, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben lo difícil que es a veces encontrar ayuda en español, ¿no? Encontrar profesionales de salud mental en español y que entiendan nuestra cultura. Aquí ya tienen a Ana. Esa información igual la vamos a poner en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y bueno, si tienen una pregunta, ustedes saben que nos pueden siempre contactar por WhatsApp.